que tenemos que ver. Bueno, entonces, la semana anterior empezamos con el estudio del capítulo 10 sobre fluidos. Vimos dos definiciones generales y las más importantes, ¿verdad? Bueno, no sé si las más importantes, las más básicas, de fijo, que eran densidad y presión, ¿verdad? Hago un repaso muy fugaz. Recordemos que la densidad es una propiedad, una característica de cada material en específico, y la vamos a definir como la división de la masa entre el volumen, o la masa de un cuerpo entre el volumen que dicho cuerpo ocupa. La medimos en kilogramos sobre metro cúbico. Nuevamente es propia de cada material. La madera tiene una densidad, el acero tiene una densidad, el aluminio una densidad, etcétera, etcétera. Es un parámetro de un material y no de un cuerpo. Digamos, si esto está hecho de aluminio, pues la misma densidad tendrá esta botella que una esfera de aluminio, que una casa de aluminio, que una montaña de aluminio, lo que ustedes quieran. Eso se mantiene. Habíamos hablado también de otro parámetro que nos sirve como referencia para dar la densidad, que le hemos llamado gravedad específica. Ahora recuerden que es la división de la densidad de una sustancia entre la densidad del agua a 4 grados Celsius, que es nuestro valor de referencia y va a ser de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Luego hemos hablado de presión. En términos generales, la presión es qué tanto se distribuye una fuerza en una determinada área. Vean que esa definición no tiene nada que ver con fluidos, pero ya en el caso específico de los fluidos hemos definido la presión como el efecto que se siente debido a estar, digamos, bajo una profundidad de una cierta cantidad de fluido. Digamos, como les decía yo a ustedes, cuando estamos en una piscina, entre más hondo nos consumamos en la piscina, más sentiremos la presión del agua. Por eso se debe entonces a la variación de presión, de altura. Hemos dicho que la presión, por efectos de un fluido, se calculaba como la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Hemos hablado de la presión atmosférica, ¿verdad? Que es la que experimentamos, aunque no la sintamos así tan patente como cuando nos consumimos en el fondo de una piscina. La presión atmosférica es la que se debe a todo el fluido llamado aire que tenemos encima nuestro. Hemos hablado también de la presión manométrica, ¿verdad? Que es la presión que está, digamos, a la cual está un fluido confinado. Habíamos puesto el ejemplo de la llanta, ¿verdad? De un automóvil, que dentro de esa llanta hay una presión, y a esa presión le llamamos presión manométrica, y a la suma de la manométrica y la atmosférica le llamamos presión absoluta. ¿Qué más vimos la vez pasada? Yo creo que eso de presión y densidad. Y lo otro era que, bueno, vimos una aplicación de estos dos conceptos, que era el principio de Pascal. Un principio, digamos, físico relativo a la mecánica de los fluidos de suma utilidad, ¿verdad? La utilidad inmediata que estudiamos en la tutoría, bueno, ustedes habrán estudiado en sus casas también, es el elevador hidráulico, que también le llamamos gato hidráulico o gata hidráulica, y consiste en que cuando tenemos un fluido confinado, es decir, un poco, los he dicho yo a ustedes, de aceite, usualmente lo que se utiliza, confinado dentro de la gata, si nosotros logramos aumentar la presión en un punto de ese fluido confinado, logramos que ese aumento de presión se dé en todos los puntos. Entonces, mediante la aplicación de una fuerza en un pistón de entrada, se genera ese aumento de presión se traduce en una fuerza en el pistón de salida, y así es como logramos levantar cosas del otro lado. Y sí, eso era lo que habíamos repasado. Para hoy, lo que vamos a estudiar son tres cosas, digamos. Primero es el principio de Arquímedes, mediante el cual vamos a estudiar cuerpos en flotación. Segundo, la ecuación de la continuidad, que vamos a estudiar cómo varía la velocidad de un fluido dependiendo del área transversal que atraviese dicho fluido. Y tercero, vamos a estudiar la ecuación de Bernoulli,
que es en realidad una especificación de la conservación de la energía, en el caso de fluidos que circulan a presión dentro de un conducto. Que circulan a presión quiere decir, bueno, imagínense como una tubería de agua potable, ¿verdad? Eso es un fluido a presión. Luego les explico cuál sería un caso diferente a esto. Bien, pues como siempre, en buena y sana teoría, la idea de una tutoría es evacuar todas las dudas que ustedes tengan del estudio que hayan hecho del capítulo. Entonces, quisiera empezar preguntándoles si tienen alguna duda sobre lo primero que les dije, el principio de Arquímedes. ¿Cómo les fue con el estudio del principio de Arquímedes? ¿No hay dudas? Yo por el momento no, profe. Ok, gracias, Daniela. ¿Alguien con alguna duda sobre el principio de Arquímedes? Bueno, No, entonces, de momento no, profesor. Sin embargo, ahora al final de la clase me gustaría, o si no, por correo, que usted me ayude con algunas dudas que tengo, porque cuando me puse a hacer el repaso en la casa, me encontré con muchas dudas, pues no entendí muchas cosas de los problemas que venían sobre este capítulo, bueno, de las secciones que vimos, ¿verdad? En la tutoría anterior. ok. Tal vez, Carlos, para empezar, ¿qué tipo de cuestiones se le dificultaron en particular? Como para empezar a hablar un poquito sobre la teoría, digamos, del principio de Arquímedes, para ver cómo empezamos. ¿Qué dificultades se topó así a nivel general? Como te repito, profesor, con Arquímedes específicamente no, vi muy corto, digamos, la explicación, veamos. Uh-huh. Pero la duda era algunas aplicaciones de Pascal y otros detallillos ahí referentes a, como te repito, al primero de la tutoría, ¿verdad? Lo primero de la tutoría. Ok, muy bien. Bueno, démosle preferencia a lo que tocaba para hoy y al final podemos retomar cosas de la siguiente tutoría. Bueno, dado que no hay dudas entonces sobre... Profe, al menos yo tuve, bueno, no comprendí realmente a la hora de desarrollar el primer ejemplo de Bernoulli, señor, hasta ahí llegué, no comprendí cuando vienen ellos, como plantean la fórmula, digamos, que en la parte teórica la fórmula viene de una forma, digamos, como tiene que venir, ¿verdad? La 10.5 es, si no me equivoco. Y a la hora de emplearlo en el primer ejemplo que ellos le dan no supe cómo, no la comprendí. Ok, muy bien. No sé si me voy a entender. Sí, creo que sí. Nada más, Ingrid, ahorita, digamos, pasamos a la ecuación de Bernoulli. De momento, quedémonos en el principio de Arquímedes para pasar eso. Y después podemos proseguir con la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli. Y ahí podemos retomar algunas de las dudas que le hayan surgido. Sí, Bueno. profe, yo estoy igual como ella por la tarea, me tocó algo similar y me piden algo que la fórmula en sí no tiene y me confundí y no pude hacer nada. Ok, muy bien. Bueno, como les digo, voy a empezar con Arquímedes. Entonces, si no hay dudas, ya asumo que está bastante claro en qué consiste la fuerza boyante, cómo se obtiene. Entonces, y si lo primero, lo siguiente que les preguntaría es si tienen alguna duda específica de algún ejercicio o algún ejemplo de los del libro sobre el principio de Arquímedes. Si la teoría está clara, entonces no sé si tienen alguna duda sobre el aspecto práctico, digamos, numérico del principio de Arquímedes. ¿Alguna dificultad con que se hayan topado?
Profesor, a veces ahí lo que se enreda uno es a la hora de convertir la fuerza boyante, ¿verdad? Cuando hay que convertirla en trabajo, si hay que hacer esa conversióncilla, a veces es enredado y desmenuzarla, ¿verdad? Que a veces hay que desmenuzarla un poquito más. Ujú. Carlos, ¿dónde se topó eso? Porque no utilizamos el trabajo en el principio de Arquímedes, eh, por lo menos como lo estudiamos nosotros. ¿Dónde se topó eso para tal vez verlo en Bueno, particular? bueno, en la parte del ejemplo 10.8, Ujú, ok. me pareció que ahí venía lo que es trabajo, por gravedad. Ok, bueno, entonces aquí tenemos una confusión de nomenclatura, para empezar. Recordemos que W significa peso, ¿verdad? Cuando se pone W mayúscula, se refiere al trabajo y W minúscula al peso. Y sabemos, aunque utilicemos W mayúscula, sabemos que es peso y no trabajo, por la manera en cómo está desarrollado, ¿verdad? Si ustedes observan, voy a proyectarles el ejemplo 18 que nos comenta el compañero. Ven aquí que dice, la suma de las fuerzas sobre el objeto es 0, así que W' es igual al peso verdadero, y nos ponen W es igual a M por G. De allí la importancia, por supuesto, de ver no solo las ecuaciones, sino también leer el texto. Vean que el mismo texto, el mismo ejemplo nos indica que se trata de un peso y no de un trabajo, ¿verdad? Entonces, eso para empezar. Luego, no es que hay que convertir la fuerza boyante en peso, ¿verdad? Sino que lo que tenemos es que actúan simultáneamente en un mismo sistema el peso y la fuerza boyante. Eso ahorita lo podemos discutir más. ¿Alguna otra consulta que tengan sobre algo que hayan estudiado del principio de Arquímedes, de algún ejemplo, algún ejercicio o algo? Bueno, entonces, al parecer no hubo mucha bronca con el principio de Arquímedes. Voy a resolver el problema 24. Les reitero la importancia de leer en esos ejemplos, ¿verdad? La explicación textual, porque vean que así se pueden aclarar muchas dudas que a uno le van surgiendo, como esta que nos comentaba Carlos, ¿verdad? Eh, vean que uno, si se deja ir porque la W, digamos, sea trabajo, uno se pondría a calcular otras cosas que no vienen al caso, ¿verdad? Entonces siempre es importante tener bien identificadas cuáles son las variables que estamos empleando. Ok, entonces dice el problema 24. Una grúa levanta fuera del agua el casco de acero de 18.000 kilogramos de un barco. Determine A, la tensión en el cable de la grúa cuando el casco está sumergido en el agua. Y B, la tensión cuando el casco está completamente fuera del agua. Muy bien, entonces, aquí sí, Javier era que se llama el compañero que me dijo que solo había llevado, que no había llevado el curso anterior, Javier, sí. Aquí sí voy a detenerme un poquito para poner a Javier en contexto de este problema y de algo que vamos a utilizar en problemas de este tipo. Nosotros siempre, digamos, cuando estamos trabajando con algún cuerpo y pensando las fuerzas que intervienen sobre dicho cuerpo, vamos a trabajar con una herramienta que se llama diagrama de cuerpo libre. Es algo muy, muy sencillo. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama, como le dice su propio nombre, en el cual nosotros vamos a incluir todas las fuerzas que están actuando sobre un determinado objeto que estemos estudiando. Antes de eso, voy a dibujar más o menos qué es la situación que tenemos. Tenemos
Piensen ahí que la línea azul es el agua, digamos, del mar. Esto que les pongo ahí en negro es el fondo marino. Y resulta que nosotros tenemos un objeto, no importa la forma, dice que es el casco de un barco que está ahí hundido en el fondo, y que desde la superficie una grúa lo jala mediante un cable, ¿no? Entonces, así es más o menos la situación que nosotros tenemos. Entonces, también para complementar esto que le indico al compañero Javier, todo cuerpo, ¿verdad? Todo cuerpo siempre va a tener por lo menos una fuerza actuando sobre él, podríamos decir, aunque en realidad es una fuerza que es el mismo objeto que la produce, y es el peso, ¿verdad? La masa de cualquier objeto va a hacer que aparezca por allí un peso. Entonces esa va a ser la primera fuerza que nosotros vamos a colocar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica del objeto en el que vamos a considerar que toda la masa del objeto se concentra en un punto. Y vamos a colocar ese punto en el centro de un sistema de ejes coordenados. X y Y. Entonces, representemos nuestra primera fuerza, es el peso, ¿verdad? El peso de todo objeto va a actuar siempre en dirección hacia el centro de la Tierra, ¿ok? O, en el contexto de este diagrama que estamos elaborando, siempre va a actuar en dirección hacia abajo. Entonces vamos a representar la fuerza del peso como una flecha hacia abajo. Esta es una representación de un vector de fuerza. Y resulta que el peso, lo vamos a llamar W, siempre se obtiene como la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es un valor constante en el planeta Tierra de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la masa dependerá del objeto, por supuesto. En este caso nos dicen que se trata del casco de un barco de 18.000 kilogramos. Bien, entonces ahí está nuestra primera fuerza. La segunda es muy obvia y es la tensión que se genera en el cable, ¿verdad? Obviamente, para nosotros poder levantar ese objeto del fondo marino, pues tenemos que tensar el cable en dirección hacia arriba. Entonces esa es la otra fuerza que tenemos que marcar ahí en nuestro diagrama de cuerpo libre. Recuerden que la tensión es un dato que nos pide el problema, ¿ok? Entonces nada más voy a colocar ahí el nombre, T mayúscula. No conocemos nada al respecto, más bien es lo que queremos determinar, entonces solo habría que decir eso. Y bueno, por supuesto, al estar inmerso en el fluido, en el agua, ¿verdad? El casco marino, el casco del barco, por estar en el fondo marino, bueno, en el fondo ahí de un cuerpo de agua, estará sometido a una fuerza boyante o fuerza de flotación. Y recordarán ustedes, digo recordarán porque no había dudas al respecto, que así se determina la fuerza boyante. ¿Okay? Entonces ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Son tres fuerzas que están actuando sobre el sistema. Observen además que son tres fuerzas verticales, todas. Dos hacia arriba y una hacia abajo. Además hay un dato ahí, bueno, que como les refresqué al inicio, resulta que esto se trata de agua y el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y hay un dato implícito, esto no recuerdo si se los dije la vez pasada, pero si no se los refresco. Les decía yo a ustedes que a veces pareciera que hace falta un dato en los enunciados del libro, pero nosotros tenemos que recordar que el libro nos da una tabla de densidades por material, ¿verdad? Esto
Estoy casi seguro que se los dije la vez pasada y si no, bueno, se los indico ya. Vean que aquí nos hablan de un casco de acero, ¿verdad? En el capítulo, en la tabla 10.1, a ver, ¿dónde está? La tabla 10.1 está muy al inicio. Aquí está, la tabla 10.1, ¿verdad? Nos dan una serie de densidades por material, por sustancia. Vean que nos hablan de aquí hierro y acero, ¿verdad? Y nos dicen que es de 7,8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, tenemos un dato extra, que es la densidad del acero, 7,8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Ven que es un material muy pesado, ¿verdad? Bueno, muy denso. Es casi 8 veces más denso que el agua. Obviamente eso es lo que hace que esté en el fondo del mar. Ok, entonces estos son todos los datos que nosotros tenemos. Luego, devolvámonos al enunciado para refrescar qué es lo que nos están solicitando. Nos dicen determine A, la tensión en el cable de la grúa cuando el casco está sumergido en el agua. Es decir, cuando está ahí, como nosotros lo dibujamos. Vean que cuando el casco está ahí, en el fondo, ¿verdad? Está en reposo. Vamos a considerar la situación justo cuando el cable empieza a jalar hacia arriba al objeto, de manera que sabemos que ahí el objeto está en equilibrio. Y esto que lo digo específicamente para Javier, que no llevó el curso anterior, que un objeto esté en equilibrio quiere decir básicamente que esté quedito, que no se esté moviendo, en el caso de este problema. Y eso se traduce en forma de ecuación de la siguiente manera. Decimos que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre este objeto tiene que ser igual a 0. Es decir, que si sumamos la fuerza boyante, la tensión y el peso, todo eso nos va a dar 0. Vea que, Javier, el diagrama de cuerpo libre le pusimos signos. Hacia arriba positivo, hacia la derecha positivo, por tanto, hacia abajo será negativo. Y hacia la izquierda negativo. Veamos que en este caso solo tenemos fuerzas verticales, entonces vamos a trabajar solo con el eje Y. Y entonces decimos, bueno, fuerzas verticales, ¿cuáles tenemos? La fuerza boyante, la tensión y el peso. La fuerza boyante positiva, hay que ponerle más por delante. La tensión positiva, el peso negativo. Todo esto igual a 0. Luego, voy a cambiar esto de orden para que nos beneficie en el despeje. Fuerza boyante. Luego podemos desarrollar esto un poquito más. Tenemos la tensión, que es lo que queremos averiguar, entonces no hay que, digamos, descomponerlo más de lo que lo ponemos ahí. La fuerza boyante dijimos que se obtiene como la densidad del fluido por el volumen desplazado por la aceleración de la gravedad, y el peso sabemos que se obtiene como la masa por la aceleración de la gravedad. Muy bien, veamos que la tensión es nuestra incógnita, entonces está bien que no la conozcamos. Tenemos la densidad del fluido, que es la densidad del agua. Tenemos el volumen desplazado, que vean que esto no lo tenemos, ¿no? La aceleración de la gravedad es un valor constante, ya ahí lo tenemos. La masa del casco lo tenemos y nuevamente la aceleración de la gravedad. Entonces vean que no podemos obtener la tensión hasta que no conozcamos el volumen desplazado. ¿Cómo obtener entonces el volumen desplazado? Bueno, veamos que el volumen desplazado es el volumen del casco, ¿no?
Ya ustedes recordarán ahí la definición de volumen desplazado, lo cual quiere decir que en este caso es el volumen del casco. Vamos a quedarnos con este dato, con este dato, la densidad. Recordemos que la densidad de un material se obtiene como la masa entre su volumen. Vean que nosotros del acero conocemos cuál es su densidad y además cuál es la masa de ese casco de acero. Entonces, a partir de esos dos datos podemos obtener el volumen. Simplemente lo despejamos de allí. De aquí sale que el volumen es igual a la densidad entre la masa. Por supuesto, la densidad del acero entre la masa del casco que también es de acero, ¿no? Esto va a ser igual a nuestro volumen desplazado. Entonces, la densidad del acero, 7.800 kilogramos sobre metro cúbico, entre la masa del casco, 18.000 kilogramos. Esto nos da un volumen de 2,31 metros cúbicos. Entonces ya, finalmente con eso tenemos nuestro valor del volumen. ¿Alguna duda con la obtención del volumen? Bien, ya con esto entonces, claro. gracias. Entonces con esto podemos ya finalmente irnos a nuestra ecuación para calcular la tensión. Entonces vean que podemos operar de la siguiente manera. Voy a utilizar otro color por aquí. Vean que la masa por la gravedad está actuando como una sola cosa. Está restando, entonces pasaría al otro lado a sumar. Entonces voy a poner aquí el igual de la ecuación y vamos a pasar la masa por la gravedad a sumar, porque como les digo, actúa como una sola cosa, entonces lo podemos mandar directo con su signo opuesto. Mientras que todos estos tres términos que componen a la fuerza boyante o fuerza de flotación están sumando, ¿verdad? Entonces pasarían al otro lado a restar, nuevamente como una sola expresión. Y por supuesto, en el lado izquierdo de la ecuación nos queda la tensión, que es lo que queremos conocer. Entonces ya nuestro despeje está listo. Voy a hacer un paso que es totalmente opcional, digamos, no tienen por qué hacerlo. Yo lo voy a hacer para no estar copiando dos veces la gravedad, porque vean que se repite. Cuando un término se repite cuando una variable se repite en los términos de una suma o una resta, se puede sacar a factor común. Entonces podemos hacer esto. Igual pueden calcularlo así, escribiendo dos veces la aceleración de la gravedad, eso es lo de menos. Y ya nos quedan puros datos conocidos. Aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La masa del casco, 18.000 kilogramos, menos la multiplicación de la densidad del agua por el volumen desplazado, dijimos 2,31 metros cúbicos. Y metemos todo eso en la calculadora. Y nos da, yo aquí tengo un resultado, pero vamos a corroborar. Sería 18.000 menos 1.000 por 2,31 1.8. Esto me da 100, bueno, voy a ponerle en notación científica con 3 cifras significativas, así creo que va a estar ahí. 1,54 por 10 a la 5 Newton. Entonces, esa sería la magnitud de la tensión cuando el objeto está sumergido en el fluido. Bien, ¿alguna duda con este primer inciso? Yo no, profe, está bien, gracias, mami.
Claro, con todo el gusto. Bueno, si no hay dudas, podemos hacer el inciso B. El inciso B ya no tiene que ver con fluidos, pero voy a hacerlo de todas maneras para que ustedes observen algo, una conclusión que podemos sacar si hacemos el inciso B. El inciso B nos pide la tensión en el cable cuando el casco ya salió del fluido. Entonces imaginemos que ya desapareció el fondo marino, o del lago, o de lo que sea que fuera ese cuerpo de agua, desaparece el fluido y está ahí el objeto, nada más, suspendido por el cable de la grúa. Trasladando esto al diagrama de cuerpo libre, lo que quiere decir es que desaparece la fuerza boyante. Entonces vean que nos queda algo bastante sencillo. Lo que nos queda es que, voy a borrar por aquí un poco de cosas para trabajar en este espacio. Vean que nos queda una situación en la que lo que tenemos son dos fuerzas, nada más. La tensión y el peso. Es decir, nuestra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Es simplemente tensión menos peso igual a 0. Tensión menos masa por gravedad igual a 0. Tensión es igual a masa por gravedad, es decir, 18.000 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da 1,76 por 10 a la 5. Aunque esto ya no tiene que ver con fluidos ni nada. Pero sí es importante que lo hagamos para comparar los resultados. Esto es sumergido, digamos, en el fluido. Y esto es fuera del fluido. Ven que si comparamos ambas cantidades, resulta que la tensión en el cable es mayor cuando el objeto está fuera del fluido, ¿verdad?, que cuando está sumergido. ¿A qué se debe esto? Bueno, recuerden el diagrama de cuerpo libre. Voy a hacerlo aquí rápidamente. Vean que cuando está fuera del fluido, no voy a dibujar los ejes, voy a dibujar solo los vectores. Aquí hay peso, aquí hay tensión. Cuando está sumergido, teníamos tensión, fuerza boyante y peso. Vean que lo que hace la fuerza boyante es ayudar un poco a la tensión a que soporte todo el peso, ¿verdad?, que contrarreste todo el peso del casco. Mientras que cuando no hay fluido, el cable se tiene que echar solito, digamos, todo el peso del objeto. Es decir, cuando un objeto está dentro de un fluido, en realidad pareciera que pesa menos, y no es que pesa menos, sino es que la fuerza boyante le ayuda a los cuerpos, digamos, a no sentir tantísimo los efectos de su peso. Esto estoy seguro que también ustedes lo habrán notado cuando están dentro de una piscina o están en el mar, que uno siente que el cuerpo de uno pesa menos. Bueno, precisamente es eso, que nosotros, en vez de tener que soportar todo nuestro propio peso, la fuerza boyante nos ayuda como a quitarnos un poquito ese peso de encima. Entonces creo que eso es algo importante que podemos ver a través del inciso B. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre este problema? Bien. Claro, gracias. Gracias a usted. Vamos a hacer otro problema. A ver qué hora es, cómo estamos con el tiempo. Bueno, vamos a hacer otro problema de flotación. Una pregunta, y no lo hago para poner a nadie contra la espada y la pared. ¿Alguien no leyó el libro, digamos? Bueno, aparte de, ¿quién fue que me dijo que no tenía el libro todavía? Profe, yo sí, yo hasta hoy me respondieron los correos, entonces todavía sigo sin libro. Y no pude descargar el link que usted me pasó. Sí, bueno, sí, Daniela, no había funcionado eso. Y bueno, ahí vamos a ver si el otro funciona.
Pero de los que sí tienen el libro, ¿alguien no lo leyó? Todos leyeron, sí, el libro. Bueno, esto lo digo porque el ejemplo que voy a hacer en realidad está explicado en el libro. No haría falta que yo lo haga, digamos, lo desarrolle tal y como viene en el libro. A Daniela y a todas aquellas personas que no tengan el libro, sí les hago la indicación ya que el ejercicio que voy a resolver, digamos, la fórmula que yo voy a utilizar para resolver el ejercicio que voy a hacer, está desarrollada y totalmente explicada en la página, ya se las proyecto, en la página 266, ¿ok? Aquí donde viene esta figura, la 16, que es de un tronco que está ahí flotando en el agua. Aquí nos explican, digamos, de manera detallada y detenida, cómo se llega a esta expresión que ustedes ven por aquí. Volumen desplazado sobre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Ok, Daniela, entonces para cuando reciba su libro o lo pueda descargar, sepa que el ejercicio que estoy a punto de hacer viene viene explicado ya como más detalladamente en esta página 266. Ok, profe. Ujú. Gracias. Con gusto. Y entonces voy a proyectarles, a ponerles ahora el enunciado. Vamos a trabajar con este 23. Ven que el enunciado es cortísimo. Nos preguntan lo siguiente: ¿qué fracción de una pieza de aluminio estará sumergida cuando flote en mercurio? ¿Okay? Vean que es un problema de un enunciado muy corto y que además no tiene datos numéricos. Ahora, no es que no tenga datos numéricos, reitero, al igual que con el ejercicio anterior, los datos numéricos hay que obtenerlos de la tabla 10.1, ¿verdad? Porque aunque nos hablan de sustancias, nos hablan de aluminio y nos hablan de mercurio. Entonces, los valores que voy a utilizar, les reitero, salen de esa tabla. Bueno, entonces hagamos inicialmente un diagrama de cuál es la situación que tenemos. Vamos a imaginar ahí que hay un tanque, que tal y como nos dice el enunciado, está lleno con mercurio, ¿verdad? Aloja un poco de mercurio. Y un bloque de aluminio está flotando en el mercurio. Entonces, lo más abajo. Digamos que ahí está el nivel del mercurio. Resulta que la densidad del mercurio, otra vez según la tabla 10.1, es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Otra vez, verán, es una sustancia bastante densa, casi 14 veces más densa que el agua. Bien, y resulta que un bloque de aluminio está flotando en el mercurio. Voy a dibujarlo, digamos, rectangular o prismático, como quieran llamarle, pero en realidad la forma del bloque no interesa. De hecho, vean que el problema no nos habla ni de un bloque irregular, un bloque esférico, no nos dice nada, nos hablan de un bloque, entonces la geometría del objeto aquí no importa. Y de la tabla 10.1 sale que la densidad del aluminio es 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. De esto nosotros tenemos que observar que, como ocurre con cualquier objeto, a ver, si un objeto tiene una densidad mayor que la del fluido en el que está, pues se hunde, obviamente, ¿verdad? Si la densidad del objeto es menor que la del fluido, como en este caso, vean, el objeto tiene una densidad de 2.700, mientras que el fluido de 13.600, eso quiere decir que el objeto va a flotar. Ahora, que un objeto flote no quiere decir que
se va a colocar justamente por encima de la superficie, digamos, o de la capa límite de la interfaz del fluido. Dependiendo de la razón que haya entre ambas densidades, pues una porción del volumen va a flotar es decir, va a haber un volumen flotante y una porción del volumen va a permanecer sumergido. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esa distinción entre la parte del volumen que está flotando y la parte del volumen que está sumergido. Muy bien. Como les digo, a partir de lo que se explica con detalle allí en el libro, del principio de Arquímedes aplicado a un caso como este de cuerpos en flotación, sale que, voy a volver a proyectar esa parte del libro, 266, si no me equivoco les dije. ¿Verdad? Sale esto, volumen desplazado entre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Ok, entonces tenemos esa relación. Vamos a traducir esto a nuestros términos, ¿no? Vean que el volumen desplazado, digamos, como ustedes pudieron haber leído ahí en el libro, el volumen desplazado es la cantidad, o sí, digamos, la cantidad volumétrica de fluido que el cuerpo sólido logra desplazar. Vean que en este caso, tal y como está en el dibujo, pues la cantidad de fluido que se desplaza se debe al volumen sumergido y no al flotante, ¿verdad? Porque el flotante ya está fuera del fluido. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que ese volumen desplazado es lo que nosotros llamamos en el diagrama el volumen sumergido. Luego, el volumen del objeto será el volumen total del bloque, ¿no? Vamos a llamarle así, volumen total del bloque de aluminio. Luego, en el lado derecho de la ecuación tenemos densidad del objeto. El objeto que nos interesa, el cual estamos analizando, es ese bloque de aluminio. Entonces vamos a trabajar aquí con la densidad del aluminio. Y lo que está en el denominador es la densidad del fluido. En nuestro caso será la densidad del mercurio. Entonces ya de esa manera nosotros tenemos la ecuación ya armada con los nombres o con la nomenclatura que hicimos en el diagrama. Muy bien. Luego, vean que el lado izquierdo de la ecuación lo que nos permite conocer en el fondo es el porcentaje o la fracción, llamémoslo fracción de momento, la fracción del volumen total del bloque que permanece debajo del fluido, es decir, que está sumergido. Entonces, todo esto de aquí lo podemos llamar la fracción sumergida, porque vean que es este lado izquierdo, lo que nos indica es de todo el volumen total, cuánto está sumergido. Entonces, todo esto es la fracción sumergida. Y el lado derecho de la ecuación nos queda igual, densidad del aluminio entre la densidad del mercurio. Vamos a abreviar esto llamándole así, fracción sumergida. Densidad del aluminio, 2700 kilogramos sobre metro cúbico. Densidad del mercurio, 13600 kilogramos sobre metro cúbico.
Haciendo esto, esto nos da, bueno, yo aquí tengo apuntado 20%, probablemente eso es un valor redondeado. Esto nos da 0,1985. Ahora podemos redondear esto a 0,2. Y por supuesto, ustedes recordarán de sus queridas clases de matemática del colegio que 0,2 no es más que el 20%, ¿verdad? Entonces podemos pasar a esto y decir que el porcentaje de volumen sumergido es del 20%. Vean que el problema nos pide la fracción, entonces podemos decir que la fracción es el 0,2 del volumen, permanecerá sumergido, o dicho en términos como un poco más convencionales tal vez, diríamos que un 20% del volumen permanece sumergido. Recuerden que este problema, voy otra vez al enunciado, nos dice eso, ¿verdad? ¿Qué fracción permanecerá sumergido cuando flote en mercurio? Entonces nosotros sabemos que 20% permanecerá sumergido. Es decir, esto que dibujamos aquí es un 20% del volumen y por supuesto, no, perdón. El porcentaje sumergido es del 20%. En eso el diagrama ayuda poco, ¿verdad? Porque la parte sumergida es la más grande. Y la parte flotante será el 80%. Entonces vean que si en el problema les hubieran preguntado más bien qué fracción del volumen permanece fuera del fluido, entonces hacemos lo mismo, solo que nada más nos dedicamos a restarle el 100% el porcentaje sumergido y así obtenemos ese otro 80%. Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Muy bien. Ok, déjenme revisar cómo vamos. Ok, y ya con eso, entonces podemos pasar al otro tema, que es la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli. La ecuación de la continuidad es algo bastante sencillo. Lo que nos dice es cómo varía la velocidad de un fluido dependiendo del área transversal por el que éste transite. A menor área, mayor velocidad, y a mayor área, menor velocidad. El ejemplo típico de esto es como una manguera, ¿verdad? Cuando uno le tapa la boca a la manguera, pues uno nota que el agua sale más veloz. Y eso es precisamente a esta disminución del área que implica un aumento en la velocidad. La ecuación con la que vamos a trabajar, que es la de la continuidad, es que el área transversal en un punto por la velocidad del fluido en ese mismo punto es igual al área transversal en otro punto por la velocidad del fluido en otro punto. Y es eso, básicamente. Pero bueno, igual, ¿tienen alguna duda sobre la ecuación de la continuidad? No, profe. Muy bien, gracias. Y si no, de Bernoulli me dijeron que sí tenían más consultas, entonces las podemos retomar. Creo que era Ingrid, me ha dicho que tenía una consulta al respecto. Sí, profe, digamos, yo me puse a ver el primer ejercicio que viene después de lo que viene de después de la teoría y no comprendí muy bien cómo fue que lo hicieron, la verdad. No le queda claro, Ingrid, cómo es digamos, el montaje y el planteo de los problemas de este tema, entonces. Sí, no me quedó claro. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan
sobre la ecuación de Bernoulli para ir viendo qué tipo de dificultades se toparon durante el estudio que Más que hicieron. duda, Yo inicié a estudiar ahí, ¿verdad? Para la tarea Ujú. y llegué al problema de la tarea y bueno, teóricamente en la parte A me piden la ecuación de Bernoulli, ¿es que se pronuncia? No sé. Ujú. Y la continuidad. Y en el primer inciso me piden rapidez y yo pues veo velocidades y no sé qué hacer. Ok, sí, bueno, habría que ver el problema en particular, pero como vamos a ver ahora con un ejemplo, la ecuación Sí, de... exacto. Quizás con un ejemplo, digamos, yo pueda guiarme un toque ahí a ver si lo logro. Sí, la ecuación de Bernoulli guarda mucha cercanía con la ecuación de la continuidad porque la ecuación de Bernoulli ahora nos permite conocer la presión, la velocidad y la altura eh, del fluido en un determinado punto para un conducto a presión y resulta que esos conductos perfectamente pueden variar su área transversal, ¿verdad? Y qué sé yo, cuando piensen en sus casas, ¿verdad? Cuando viene el agua del acueducto municipal, digamos, vienen unas tuberías gigantes, pero esa tubería gigante no se les mete a ustedes a la casa, ¿verdad? Cuando se hace la transición de una tubería madre, un tubo madre, a las casas o los edificios, pues se utilizan tubos más pequeños. Vean que hay un cambio de área transversal, ¿verdad? Pasamos de un tubo muy grande a uno pequeñito y eso hace que varíe la velocidad. Entonces ya vamos a ver cómo se combina esto con la ecuación de Bernoulli. ¿Alguien más iba a decir algo? Perdón. No. no, a manera de observación nada más, profesor, que con esto de Bernoulli era que a mí se me hacía el enredo con el símbolo de la W mayúscula y minúscula de la anterior, lo que pasó anteriormente, porque Ujú. casualmente eh, también se habla de masa y gravedad, entonces por ahí era que a mí se me había hecho enredo al comienzo. Ok, si gusta, me avisa Carlos cuando haga el planteo de la ecuación de Bernoulli, dónde es específicamente que tiene la duda, porque con la ecuación de Bernoulli no utilizamos masa, entonces vamos a ver dónde fue que se lo topó para aclarar esa duda. Bien, ¿algo más? ¿Alguna otra duda que tengan sobre Bernoulli? ¿Algo así en general? ¿Algo que no hayan comprendido? Profesor, Ujú. la parte donde yo estaba observando, porque no había entrado así con detalle, pero donde a mí me ha surgido esa duda era en la página 271, la parte de arriba, que viene W3, es igual entonces por ahí era a mí al principio me había enredado. Ok, vamos a ver en la 271. Ok, aquí. Ujú. Ajá, eso es digamos, el desarrollo. Ya le entiendo a qué se refería con el trabajo. Sí, el desarrollo de la ecuación de Bernoulli es extenso, ¿verdad? Ahí en el libro nos lo detallan. Sin embargo, la ecuación que llamamos propiamente de Bernoulli es esta, es la 10-5. ¿Verdad? Ya vamos a ver qué tiene que ver el trabajo con esto. Pero Ok, es, ok. Pero le hago el señalamiento, Carlos, que la ecuación de Bernoulli tiene que ver sobre todo con presión, densidad, velocidad y altura. ¿Ok? Todo eso del trabajo es como de dónde sale la ecuación de Bernoulli que nosotros aplicamos como fórmula, digamos. Eh, pero sí, eso para empezar. Luego, ¿por qué el trabajo? Bueno, resulta que, como les dije al inicio, de modo introductorio, la ecuación de Bernoulli es una especificación o un caso particular del principio de conservación de la energía. Eh, ¿Verdad? El principio de conservación de la energía es de esas cosas que
uno casi que se la sabe de memoria por cultura popular o no sé, que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. La energía tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Recordarán ustedes también, eso fue algo que vimos en el curso anterior. A Javier no le voy a pedir que no se asuste, no tiene que saber necesariamente este tipo de cosas para los problemas que vamos a hacer. Pero recuerden que la energía y el trabajo ahora están muy unidos. Entonces, no puede haber destrucción de energía o creación de energía entre un punto y otro de una tubería. Bueno, eso se tiene que mantener. Entonces, en la ecuación de Bernoulli intervienen tres energías distintas. Las vamos a expresar de tres maneras distintas. Voy a proyectarle la pizarra. Ay, pucha, se me va siempre eso. Entonces, como bien dice por allí en el libro, de hecho no muy largo, donde Carlos me dijo que por favor viéramos la página, nos dice que la presión más esto, más esto, permanezca constante, ¿no? Entonces vean que tenemos tres términos. Uno que es la presión, otro que es la energía cinética. ¿Se acuerdan ustedes que energía cinética es así? Ven que es una fórmula muy similar. Y este otro que es la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional, pues así. Ven que lo que se hace en este caso es sustituir la masa por la densidad. ¿No? Ese es el cambio que se hace. Muy bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es que la ecuación de Bernoulli no nos dice que para cualesquiera dos puntos de un fluido a presión, la presión, la energía cinética y la energía potencial van a ser siempre las mismas. No, lo que nos dice la ecuación de Bernoulli es que la suma de estas tres cosas en cualesquiera dos puntos va a permanecer constante. Es decir, que cuando, qué sé yo, la presión aumenta de un punto a otro, la velocidad tiene que bajar. Cuando la velocidad sube, la presión tiene que bajar. Porque todo esto tiene que permanecer constante. Entonces, si algo sufre una modificación, inevitablemente alguno de los otros va a sufrir una modificación. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con dos puntos. Vamos a trabajar con un punto que vamos a llamar punto 1 y otro que vamos a llamar punto 2. No hay mucho misterio. Entonces, vamos a decir que la presión en 1 más medio de la densidad, vean que estos son valores constantes, entonces no sufren alteración, por la velocidad en el punto 1, más la densidad por la aceleración de la gravedad, otra vez valores constantes en el punto 1, van a ser igual a esas mismas cantidades sumadas, pero en algún otro punto 2 que nosotros escojamos. Entonces, esa es la famosa ecuación de Bernoulli. Entonces, Carlos, cada uno de estos términos, en el fondo, es una forma distinta de trabajo. Esto es un trabajo de un lado y del otro. Esto es otro trabajo de un lado y del otro. Y este, podríamos decir que es otro. Entonces, esa es la explicación física, de allí viene esta ecuación, pero nosotros vamos a utilizarla en esta forma ya como más desarrollada y nos vamos a olvidar del cálculo de trabajos. ¿Ok? Vamos a trabajar con estos parámetros. Profe, Ajá. yo, digamos, asumí, bueno, no asumí, digamos, esa es la ecuación y todo, pero ¿qué hago si en un problema de ese tipo me piden rapidez? Asumo como las velocidades, ¿verdad que no? Y no es lo mismo, jamás. Uno no debería asumir mucho en física, ¿verdad?
La idea es que siempre las cantidades que utilicemos provengan de algún lado. Entonces, ya vamos a ver cómo obtener velocidades a partir de las situaciones típicas que vamos a tener con la ecuación de Bernoulli. Tienen que ver sobre todo con la ecuación de la continuidad también. Ya ahorita llegamos a eso. Bueno, entonces tenemos esta ecuación de Bernoulli. También les dije, se utiliza para fluidos a presión, es decir, con fluidos como una tubería. La condición que debe cumplirse para que un fluido circule a presión es que todo el fluido inunde, digamos, o complete o llene toda la sección transversal del conducto. Es decir, que las tuberías que nosotros tenemos en nuestras casas o en un sistema de riego, por ejemplo, el agua tiene que llenar a los tubos. Por eso es que son a presión, porque recordarán ustedes de la tutoría anterior, los fluidos ejercen presión en todos los puntos de un objeto. Entonces, cuando un fluido transita a presión, ejerce presión sobre todas las paredes del conducto. Esto se diferencia de sistemas en los que los fluidos recorren, por ejemplo, a cielo abierto, como una cuneta de carretera, o un canal, o un caño, ¿verdad? Ven que ahí hay parte del fluido que no está en contacto con el conducto, ¿verdad? Entonces, para eso, esos sistemas se utilizan otras ecuaciones. Bueno, entonces dicho eso, vamos a hacer el problema 46. Permítanme mostrarles el enunciado. Este que les resalto. Entonces, bueno, tenemos una figura. El ejercicio viene con esta figura adjunta. Para que vayan, yo voy leyendo el enunciado y ustedes también observen la figura. Entonces dice, agua con una presión manométrica de 3,8 atmósferas a nivel de la calle fluye hacia un edificio de oficinas con una rapidez de 0,6 metros sobre segundo a través de una tubería de 5 centímetros de diámetro. Entonces vean que eso está representado aquí en la parte inferior del dibujo. Ahora nos dicen que a nivel de la calle hay un poco de fluido que entra a la tubería a una presión de 3,8 atmósferas. Y además nos dicen con una rapidez de 0,6 metros sobre segundo y nos dicen que la tubería en ese punto tiene un diámetro de 5 centímetros. Luego continúo. La tubería se adelgaza a 2,6 centímetros de diámetro en el piso superior a 18 metros sobre la calle, donde se ha dejado abierto el grifo. Entonces, vean, aquí nos marcan eso, la diferencia de alturas entre el nivel de la calle y el grifo es de 18 metros, ¿verdad? Está ahí en un quinto piso. También nos indican en el dibujo, vean que la tubería de la que parte el agua es más gruesa que la tubería que llega finalmente al grifo, al tubo, ¿verdad? Entonces eso es, Dixiana, ahora que usted me preguntaba, lo que nos sirve, ese dato, esa disminución esa variación de la sección transversal del conducto es lo que nos permite obtener la velocidad. Ya vamos a ver cómo. Y luego entonces nos dicen El problema viene al revés. Me piden rapidez al final. Bueno, con este ejercicio tiene lo suficiente para obtenerlo, ¿ok? Ya ahí luego lo podemos ver en específico. Y nos dicen, calcule la velocidad de flujo y la presión manométrica en tal tubería en el piso superior. Vean que nos piden dos cosas, velocidad de flujo y presión manométrica. Como pudieron haber ustedes leído, la ecuación de Bernoulli trabaja con presión manométrica. Se supone que no hay tuberías de ramificación y se desprecia la viscosidad. Esto es básicamente para indicarnos que no hay pérdidas, ¿verdad? Que la energía se conserva, no hay fricción ni cosas por el estilo.
que hagan necesario calcular trabajo y todas esas cosas. Dicho sea de paso, a la gente, bueno, yo creo que de ambas carreras, tanto de agronomía como agroindustrial, la ecuación de Bernoulli es de potencial uso en las carreras de ustedes, pienso sobre todo en la gente de agronomía. Ya les voy a decir por qué específicamente agronomía, porque esta es la ecuación que se utiliza para, por ejemplo, diseñar un sistema de riego, ¿verdad? Cosa que es fundamental para los agrónomos y agrónomas. Digo que pienso particularmente en la gente de agronómica porque yo recibí mi laboratorio ¿cómo se llama? De hidráulica, que es todo este tipo de cosas, mecánica de fluidos y todo eso, con un ingeniero agrónomo que se dedicaba al diseño de canales de riego. Y cuando nos enseñaba estas cosas nos contaba, digamos, lo mucho que las utilizaban en agronomía para los sistemas de riego y esas cosas. Entonces es como de aplicación muy relevante. Y para los de agroindustrial también, digamos, si tuvieran que diseñar alguna especie de sistema para manejar fluidos, ¿verdad? Algún material con el que ustedes trabajen que sea fluido, también la ecuación de Bernoulli, pues inevitablemente será de utilidad. Bien. Voy a llevarme el dibujo. Lo ponemos por acá. Ok, entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos problemas? Pues vamos a definir niveles de altura, sobre todo porque si ustedes ven aquí en la ecuación que les copié, uno de los parámetros que nos interesa es la altura. Ahora vean que a ambos lados de la ecuación ahí aparecen unas Y que nos indican la altura de los puntos que vamos a utilizar para hacer el análisis. Entonces, vamos a colocar siempre en el nivel más bajo del recorrido uno de los niveles de altura. Esto para nosotros poder eliminar la mayor cantidad de datos posibles y que la ecuación, que ya de por sí es bastante grande, pueda volverse aunque sea un poquito más pequeña. Entonces, este va a ser nuestro punto 1 y vamos a decir que ese es nuestro nivel de referencia, es decir, que ese es nuestro y igual a 0. Sabemos además, por lo que nos dice el problema, que la velocidad en el punto 1 es de 0,6 metros sobre segundo. Y observen que nos dan la presión. Además, nos dicen que es de 3,8 atmósferas y, por lo que ya vimos en la tutoría anterior, eso puede ser convertido a pascales, ¿verdad? Para nosotros tener unidades consecuentes. Entonces vean que tenemos 3 datos del punto 1. Y recuerden que la ecuación de Bernoulli, a ambos lados de la ecuación, tiene 3 términos, ¿verdad? Definidos por estas cosas que estamos copiando aquí. Muy bien. Luego, escogemos otro punto para trabajar, con el cual trabajar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tracémoslo aquí, porque por supuesto lo que nos interesa es conocer, recuerden, la velocidad y la presión del agua cuando sale del grifo. Entonces, obviamente, nuestro segundo punto de estudio será ese que les marco allí en color rojo, ¿verdad? Que es donde el agua sale del grifo. Si este es nuestro nivel 0, esa línea azul, y el nivel que les marco en color rojo está 18 metros por encima, entonces nosotros sabemos que Y sub 2 es 18 metros, por supuesto. Resulta que nos piden la velocidad en 2 y la presión en 2. Entonces esos son datos que todavía no conocemos. Y observen que tenemos la ecuación de Bernoulli, pero nosotros solo podemos obtener una incógnita por ecuación. Lo cual quiere decir que necesitamos todavía otra ecuación.
Para esto es que nos sirve entonces la ecuación de la continuidad. Antes de ponerme a resolver aquí la ecuación de Bernoulli, voy a resolver la ecuación de la continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Resulta que hay otros datos que nos da el problema. Nos dice que el diámetro de la tubería, ahí arriba, cuando sale del grifo, el diámetro en el punto 2 es de 2,6 centímetros. Yo lo voy a pasar a metros para trabajar con unidades consecuentes. Y resulta que el diámetro en el punto 1 es de 5 centímetros. 0,05 metros. Por supuesto, si nos hablan de diámetro, entonces nosotros sabemos que se trata de secciones circulares. De manera que esas áreas que aparecen en la ecuación de la continuidad corresponden a áreas de los círculos. Como nosotros tenemos diámetro, entonces vamos a utilizar la fórmula del área del círculo, pi cuartos diámetro a la 2, de un lado y del otro, porque no dejan de ser circulares las tuberías. Vean que se repite a ambos lados de la ecuación el pi cuartos, por lo cual lo podemos cancelar y nos queda una ecuación más sencilla. Nos queda de esa forma. Y lo que queremos determinar es la velocidad en 2. Entonces la despejamos de aquí. Vean que está multiplicada por el diámetro al cuadrado. Entonces sencillamente mandamos ese diámetro al cuadrado a dividir. Y nos queda velocidad 1 por diámetro 1 a la 2 entre diámetro 2 a la 2. Y ya son datos que conocemos. Vean que la velocidad en 1, aquí está, 0,6 metros por segundo. Por el diámetro en 1, tenemos aquí 0,05 metros al cuadrado entre el diámetro 2, recuerden, 0,026 metros. A la 2. Y esto nos da una velocidad en el punto 2 de 2,22 metros sobre segundo. Entonces, así es como, y esto va para Dixiana, que me preguntaba, así es como podemos obtener la velocidad a partir de los datos que usualmente nos dan en problemas de la ecuación de Bernoulli. ¿Alguna otra duda que tengan sobre la obtención de este primer paso? Bien, entonces... Y en el caso de que fuera rapidez, ¿se hace de la misma forma? En caso de que fuera rapidez, ¿qué? Es que, bueno, el problema mío hace algo similar, pero en lugar de la velocidad me pide la rapidez. ¿Y cuál era la diferencia entre velocidad y rapidez? Y uno es vector y el otro no. Entonces, se hace de la misma manera. Recordemos que lo que tendría diferente que nos pidan velocidad y rapidez es que una tiene dirección y la otra no, ¿verdad? La rapidez es la magnitud, la velocidad es la magnitud más la dirección. Si en este caso, digamos, nos pidieran la velocidad del fluido, entonces decimos que su velocidad es, qué sé yo, de 2,22 metros sobre segundo en la dirección en que salga del tubo, ¿verdad? Aquí no nos especifican eso. Si tuviéramos ya que nos indican que el fluido sale hacia abajo, sale hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda, norte, sur, lo que sea, podemos darlo con esas referencias.
Pero vea que la lógica de solución del ejercicio es la misma porque a fin de cuentas, sea velocidad o rapidez, lo que estamos haciendo, es lo que hicimos en este ejercicio, fue la obtención de la magnitud, entonces se hace indistintamente de lo que nos pidan. ¿Okay? Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta sobre la obtención de la rapidez? Y muy bien, Dixiana. Ok, gracias. Muy bien, Dixiana, por acordarse tan velozmente la diferencia entre velocidad y rapidez. Videoconferencias, había que estar preparada. Bien asimilada la materia. Perfecto. Ok, entonces ahora tenemos la presión en 2, que es lo otro ¿verdad? Que queremos determinar. Y ahora sí, vean que ya tenemos altura, velocidad y presión en el punto 1. Tenemos altura y velocidad en el punto 2. Y tenemos una única incógnita. Entonces ahora sí podemos trabajar con la ecuación de Bernoulli. Vean que antes no podíamos hacerlo porque no conocíamos, solo conocíamos la velocidad en el punto 1. No conocíamos la velocidad en el punto 2 y encima no conocíamos la presión en el punto 2. Entonces aparecían dos incógnitas. Mientras que ahora, ya que mediante la ecuación de la continuidad conocemos la velocidad en 2, solo nos queda una única incógnita. ¿Okay? Entonces podemos trabajar con esto. Muy bien, voy a plantear la ecuación por aquí nuevamente. Tenemos, bueno, puede ser aquí. Presión en 1 más, repasemos los términos. 1/2 de la densidad del fluido por la velocidad en 1 al cuadrado más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura en el punto 1 igual a la presión en el punto 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura del punto 2. Luego, observemos que como nosotros colocamos nuestro nivel de referencia en el punto 1, Y1 es igual a 0. Es decir, esto es igual a 0 y por tanto todo este término se nos hace 0. Y eso, aunque nos sigue suponiendo, digamos, una ecuación bastante grande, por lo menos, nos quitamos de encima esas 3 variables. Entonces eso es lo que podemos ganar colocando ahí el nivel de referencia. Muy bien. Queremos calcular P sub 2, ¿verdad? La presión en el punto 2, entonces tenemos que despejar. Vamos a ir paso a paso. Vean que todo esto, en medio de la densidad por la velocidad en 2 a la 2, está sumando, ¿verdad? Como se indica allí, pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos medio 0,1 a la 2 y pasamos a restar ese otro término. En el lado derecho nos queda P sub 2 más densidad por gravedad por altura en 2. Luego voy a hacer aquí un paso también que si gustan no hacen, yo lo voy a hacer para no estar copiando tanta cosa. Ven que aquí se repite el 1/2 de la densidad. En esos dos términos, entonces podemos sacar la factor común. ¿Sí? Luego observemos que para dejar a P sub 2 solito, ¿verdad? Entonces tenemos que librarnos de este término
Vean que está sumando, entonces pasa al otro lado a restar. Entonces tenemos P sub 1. Menos rho G Y2 igual a P sub 2. Y ya, entonces tenemos a P sub 2 solita. En el lado derecho de la ecuación, en el lado izquierdo nos quedan puros datos conocidos. Entonces ya podemos proceder a meter todos los datos que tenemos. ¿Alguna duda sobre esto que he hecho hasta ahora? Bien. Entonces ahora sí, llenemos todo esto con datos numéricos. P sub 2 es igual. La presión en 1. Voy a volverme al dibujo. Aquí está. Presión en 1, 3,85 por 10 a la 5 pascales. 3,85 por 10 a la 5 pascales. Más. Voy a poner llaves para ordenar un poquito más el problema. 1/2 por la densidad del fluido, es agua, entonces 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Por la resta de las velocidades al cuadrado. La velocidad en 1, 0.6 metros sobre segundo, al cuadrado, menos la velocidad en 2 al cuadrado. Recuerden, esta velocidad fue la que obtuvimos con la ecuación de la continuidad. 2,22 metros sobre segundo al cuadrado. Ya con eso terminamos el término en medio de la suma. Y nos queda este último, más si les sirve visualizarlo así tal vez para acomodar un poquito mejor la visualización de la ecuación. Y luego nos queda menos la densidad del fluido, otra vez 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura en 2, les recuerdo. La altura en 2 eran estos 18 metros. Por 18 metros y todo eso que les pongo ahí es esto de acá. Son un montón de números para guardar el orden y cometer la menor cantidad de errores posibles. Podríamos hacer cada una de estas cosas por aparte y apuntarlas por allí y luego sumarlas, ¿no? O si se sienten cómodos y cómodas, lo meten de una vez en la calculadora, ahí con los debidos paréntesis y todo eso. Esto finalmente nos da P sub 2 igual a 2,07 por 10 a la 5 pascales. Entonces esa es nuestra presión en el punto 2. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Como podrán ver, la dificultad del ejercicio es la cantidad grande de datos, ¿verdad?, que hay que emplear. Esto es lo más complicado de la ecuación de Bernoulli. Pero es repetitiva en el sentido de que es lo mismo un lado y el otro de la ecuación, y en realidad teniendo bien controlado un esquema de este tipo, ¿verdad?, en el que pongamos cada una de las cantidades y tengamos claro qué altura corresponde a cuál punto, cuál velocidad, cuál presión, entonces ahí ya nos vamos a ayudar. Pero bueno, ¿alguna consulta entonces sobre este ejercicio? Quedó claro, profe. Ok, gracias.
Nada más observemos para comprobar algo que ya les he dicho. Vean que la presión en 2 es de 2,07 por 2 a la 10 a la 5 pascales. Pontémosla por aquí. A ver esto. (2,07 por 10 a la 5 pascales). Les he dicho yo a ustedes que como esto responde al principio de la conservación de la energía, cuando una cantidad varía, la otra tiene que variar, alguna otra tiene que variar a sí mismo. Vean que en este caso, una velocidad baja produce una presión alta. Y en el punto 2, la velocidad subió y eso hizo que la presión bajara. ¿Ven? Aquí es donde se nota cómo la energía se va equilibrando, digamos, de un punto a otro, de manera que la ecuación de Bernoulli nos permite predecir esto. En un punto, que si se da un aumento de presión, sabemos que la velocidad va a bajar, o que si se da un aumento de velocidad, la presión va a bajar. O que en zonas de alta velocidad hay baja presión, en zonas de baja velocidad hay alta presión, ¿verdad? Entonces esto es algo que responde al principio de conservación de la energía que les comentaba al inicio. Bien, entonces, si no hay dudas, si no hay más dudas sobre el principio perdón, tengo que dejar de compartir, sobre la ecuación de Bernoulli o algo más que hayamos visto, nada más, ¿no? Profe, una pregunta ya, pero digamos, fuera del problema que se explicó. Ujú. Si en el problema me dan dos presiones y ambas vienen en megapascales, ¿las puedo dejar así o tengo que hacer algún tipo de conversión? ¿Usted qué opina? Yo opino que si las dos están iguales no tendría problema. Digamos, si solo le tocara trabajar con las presiones, no habría problema. Pero usted no solo va a trabajar con presiones, va a trabajar con velocidades, va a trabajar con alturas, con aceleración de la gravedad, con densidades. Entonces uno necesita que si todas las unidades sean consecuentes, de manera que si aparecen megapascales, esto, voy a volver a la pizarra dixiana para que lo observe quizá más claramente. Gracias. Devolvámonos, ahí siempre se me da aquí el escritorio. Devolvámonos a la definición de presión, que es fuerza entre área. Y recordemos que la presión se mide, la fuerza se mide en Newton, el área en metros cuadrados. Y habíamos dicho que a la unidad de Newton sobre metro cuadrado le vamos a llamar megapascales, ¿no? Entonces, pascales, perdón. Entonces vea que si trabajamos en megapascales, no estamos hablando ni de Newton ni de metro cuadrado, sino estamos hablando de Newton sobre metro cuadrado por 10 a la 6. ¿Verdad? Un megapascal, bueno, no, pongámoslo así. Un megapascal es igual a 10 a la 6 pascales. Entonces, vea que si usted ingresa en la ecuación de Bernoulli las presiones en megapascales, eso no va a ser consecuente con las otras unidades que usted tiene. Además, pero volvámonos a la ecuación de Bernoulli. Esto tiene que estar en pascales, es decir, en Newton sobre metro cuadrado. La densidad tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad en metros sobre segundo. Además, eso está al cuadrado. Bueno, la densidad ya la tenemos y la altura tiene que estar en metros. Entonces, vea que usted tiene que garantizarse que, como está utilizando pascales y el pascal tiene metro, por ejemplo, que la densidad usted la da en metros, la velocidad, bueno, en kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad en metros sobre segundo, la altura en metros. Si usted utilizara aquí megapascales, usted no estaría utilizando Newton sobre metro cuadrado, sino Newton sobre metro cuadrado por 10 a la 6.
Y ya solo esto hace que no le concuerden las unidades. Por tanto, si trabaja con la ecuación de Bernoulli y le dan presiones en megapascales, sí es necesario que haga la conversión de megapascales a pascal, ¿ok? Porque si no las unidades no le van a calzar. Le va a dar un resultado. Puede que le dé hasta un resultado positivo, habría que ver qué tipo de resultado le da, pero no necesariamente es el correcto por ese motivo que le indico. El pascal es una unidad compuesta, ¿verdad? Entonces pareciera inofensivo utilizar megapascales, pero como es una unidad compuesta y tiene metidos metros, kilogramos, segundos y esas cosas, entonces sí hay que hacer la conversión. Ok, muchísimas gracias. Bien, ¿algo más? Bueno, si no hay más voy a dejar de grabar entonces para que no quede.